Buenos días, compañeros de Código Rojo, y bienvenidos a otro episodio que hoy hemos titulado Cuando una enfermedad no existe, pero la IA la explica. Y ya veréis por qué, ¿no? Se llama Vixonimanía. No sé si se pronuncia así, pero es un término de una enfermedad inventada que las herramientas de IA generativa de uso general pues se la colaron como una enfermedad real recientemente, ¿no? Esta enfermedad no demuestra que la IA descubra enfermedades, sino que demuestra que los chatbots generalistas pueden convertir fácilmente una falsedad plausible en información médica con apariencia de autoridad, ¿no? El caso concreto se refiere a una entidad inventada, sembrada por preprints falsos, que acabó siendo tratada por varias herramientas de uso común como ChatGPT como si fuese una enfermedad real. Y ocurre porque los modelos de lenguaje general per se simplemente optimizan plausibilidad y utilidad conversacional, no jerarquizan la evidencia como lo haría una revisión clínica experta. ¿Y qué se debe hacer? Pues distinguir entre IAs generalistas y herramientas clínicas de uso más estrecho, variadas y curadas por expertos, ¿no? El daño no nace de un único punto, aparece cuando una falsedad atraviesa varias capas sin ser detectada, ¿no? En este caso, la fuente concreta es un preprint falso, es decir, una publicación sin peer review, sin revisión por pares, que se cuelga en una plataforma de compartición de publicaciones sin peer review, ¿no? Muchas de estas acaban siendo publicadas en journals con revisión por pares. Se le da un nombre técnico y una apariencia académica, pero fue totalmente hecho de manera deliberada, ¿no? El modelo identifica patrones de lenguaje y para el modelo la plausibilidad es más importante que la verificación y carece además de jerarquía clínica, cuando hablamos de modelos de IA generalistas, ¿no? El interfaz nos genera una respuesta fluida con esta enfermedad cuando se pregunta por síntomas relacionados con la misma, con tono seguro y además detalles adicionales, justificándote por qué puedes tener esa enfermedad. El usuario, por tanto, confunde tono con evidencia y asume autoridad de la respuesta que genera el chatbot con una consecuencia clínica evidente, que síntomas, causas y consejos sobre una enfermedad existente pueden ser eh, emitidos, ¿no? Hacia el usuario final que probablemente desconociese la existencia de la enfermedad inventada. Diríamos que es casi una enfermedad de la IA más que de los pacientes, ¿no? El contexto, para ser más detallistas, se publica el 7 de abril, ¿no? En el preprint. Se inventó esta supuesta afección periocular relacionada con las pantallas y luz azul y se sembró en dos preprints diferentes que eran insisto, deliberadamente falsos, ¿no? Y varios chatbots, incluido el ChatGPT, junto a otros modelos, la describieron como una enfermedad real, llegaron a sugerir síntomas, causas y recomendaciones cuando se preguntaba por patologías relacionadas con la misma, ¿no? El Nature informó del experimento el día 7 de abril de 2026. El 10 de abril de 2026, ambos preprints fueron retirados eh, por ser fabricados y no auténticos, ¿no? No sabemos cuánto tiempo estuvo más o menos en abierto, pero probablemente estuviese un tiempo, ¿no? El problema no fue solo aceptar un nombre inventado, sino que consistió en construir una explicación médica convincente a partir de una base totalmente fraudulenta, ¿no? Un texto con forma de paper puede, por tanto, activar respuestas plausibles por la IA, aunque la entidad clínica ni siquiera exista, ¿no? De hecho, se sabe que los modelos de lenguaje natural, tal y como están programados a día de hoy, sí pueden aceptar desinformación médica, ¿no? De hecho, fijaos en este trabajo en la que unos investigadores mapearon la susceptibilidad de 20 modelos de desinformación, perdón, a la desinformación médica presentada como notas clínicas, escenarios y publicaciones en redes, ¿no? La susceptibilidad aumentaba cuando la falsedad venía envuelta con apariencia de documento clínico o de fuente legítima, ¿no? Con un paper, una estructura así muy académica, ¿no? La Dixonimania, por tanto, no parece una rareza aislada, encaja con una vulnerabilidad estructural al confundir legitimidad aparente con verdad.
Lo que persuade, por tanto, al modelo no es solo el contenido, también le persuade el envoltorio. Ya, en eso es muy parecido a los humanos a veces, ¿no? Y si parece medicina, puede tratarlo como medicina. Es decir, el tono clínico y la apariencia documental no sustituyen a la validación de la fuente. Otro estudio publicado este año en Digital Medicine evaluó 888 respuestas de 4 chatbots a 222 preguntas reales formuladas por pacientes en atención primaria, ¿no? Y las respuestas problemáticas oscilaron entre el 21,6% y el 43,2%. Las inseguras entre el 5 y el 13%, según el propio modelo, ¿no? Responder bien en exámenes o viñetas cerradas no equivale, por tanto, a responder con seguridad en preguntas abiertas, ambiguas y con contexto muy incompleto, ya que en conversación clínica abierta la fluidez verbal puede ocultar incertidumbre precisamente donde más importa verla. La interfaz conversacional favorece la sobreconfianza del usuario si no se explican los límites y las dudas de una manera clara y abierta, ¿no? ¿Qué cambia con una IA estrecha o curada por expertos? Pues no se trata de que sea más inteligente o menos inteligente, sino de alcance, evidencia y gobernanza. Por eso debéis de usar los chatbots de código rojo, ¿no? La tarea clínica está mejor definida, hay una entrada, una población a la que se le puede aplicar y una salida mucho más delimitadas, no improvisa enfermedades ni responde a cualquier cosa. La evidencia es verificable, se compara frente a un estándar clínico con validación prospectiva o externa y métricas acordes a la tarea, y hay unos límites de uso, declara cuando no aplica, cuando debe abstenerse y cuando tiene que intervenir el profesional, ¿no? La virtud de una herramienta de rango estrecho es precisamente renunciar a la omnipotencia conversacional. En medicina, menos amplitud suele significar más trazabilidad y más seguridad. Para uso clínico, por tanto, prefiera sistemas con alcance definido, validación independiente y supervisión explícita. ¿Y cuáles son las 6 preguntas rápidas que debéis de haceros antes de confiar en una herramienta basada en IA? Pues si resuelve una tarea concreta o responde a todo, es decir, ¿qué alcance tiene? La evidencia se ha validado frente a un estándar clínico claro. Las fuentes, usa datasets o fuentes curadas y trazables. El grado de abstención, sabe cuándo no responder o cuándo derivar al humano. La supervisión, hay revisiones experta, monitorización y actualización periódica. Y en último punto, la implementación. Tiene indicación de uso y contexto operativo bien definidos. Diríamos que con estas 6 preguntas podríamos inferir si una herramienta está bien preparada para ser utilizada en contexto clínico o si no. Por tanto, la vixonimania no fue una enfermedad descubierta por la IA, sino una falsedad humana amplificada por un chatbot. De hecho, probablemente podríamos decir que la vixonimania no es una enfermedad inventada por la IA, sino una enfermedad de la IA. El riesgo central es confundir plausibilidad textual con verdad clínica. Un chatbot generalista puede ser muy útil como apoyo, pero no como fuente única para enfermedades, diagnósticos o patologías raras. Y en clínica, por tanto, confíe mucho más en sistemas estrechos, curados, validados y con límites de uso explícitos, ya que la IA generalista habla como si supiera y la IA clínica útil demuestra para qué sabe. Y aquí os dejo la bibliografía pertinente para que puedan chequear. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo.